por acompañarnos en este segundo programa de la serie Corrupción en Off, un programa creado por OCASA y producido en alianza con el Instituto del Banco Mundial, el Consejo Británico y Global Changemakers. Como vimos en el programa pasado, Corrupción en Off es una serie de programas que lo que pretenden es mostrarle a jóvenes de todo el país diferentes facetas o diferentes ángulos de la corrupción para que nosotros podamos comprender el fenómeno y adicionalmente luchar en contra de él. Estamos en vivo desde www.prisradiotv.com. El programa de hoy trata de definir y ampliar el concepto de la corrupción, cómo nos afecta, quiénes son nuestras víctimas, cómo lo podemos comprender, cómo lo percibimos y para empezar a arar el campo, para tratar de establecer esas pequeñas y grandes medidas que todos podemos tomar para luchar en contra de la corrupción. Como lo podemos ver en algunos escenarios muy puntuales, la corrupción nos cuesta muchísimo dinero, pero adicionalmente nos cuesta muchas otras cosas, oportunidades y vidas. Cuesta bienestar, cuesta posibilidades de tener un mejor país y un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nosotros. Que lo que hemos preparado el día de hoy para ustedes sea de mucho agrado y que toda esta información y estos clips y datos que les vamos a dar los anime a involucrarnos como agentes significativos en la lucha contra la corrupción, porque los jóvenes tenemos mucho que hacer en ese campo. Para empezar el programa de hoy vamos con la sección Pulso a Pulso, y lo que hicimos fue el pasado 9 de diciembre, a propósito del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, fue entrevistar a un grupo de jóvenes para que nos contaran qué piensan y cómo perciben la corrupción y cómo creen que esta les afecta. Vamos a ver el video y después hablamos sobre él. Hola gente de Corrupción en Off, estamos aquí en el Parque El Virrey de la ciudad de Bogotá. Hoy 9 de diciembre, a propósito del Día Internacional Anticorrupción, vamos a preguntarle a los jóvenes y a la gente de la ciudadanía en general cómo nos afecta la corrupción y cómo la perciben en su diario vivir. Para mí la corrupción es hacer el atajo para sacar provecho personal, sin importarte nada lo demás. Es el mal uso de los recursos en todos los sentidos, tanto los públicos como los privados, de parte de las personas que están encargadas de administrarlos. Y satisfacer necesidades propias, siempre pensando en el bien propio y no el de los demás. Bueno, yo creo que lo que más nos afecta ahorita la corrupción tal vez es que se roben la plata. Como lo que hacen la mayoría de los políticos que están supuestamente gobernándonos. Para mí se resume en tener una mala actitud ante la vida. Los dineros que son destinados para algo o para alguna causa no llegan a la persona o a la entidad que debe llegar. Lo que hacen más o menos es robarnos un poquito a cada uno. Ese poquito a cada uno les da mucho a ellos. A todos nos afecta, desde el niño de 1 mes hasta el anciano de 85 años. Tranca el progreso del país. Y lo vuelven mal a uno también. Nos afecta, creo, a todos directamente, sobre todo en la parte pública, por las cosas como la educación, la salud de nuestro país, vías, infraestructura, todo esto nos afecta a todos como ciudadanos. Y se va formando toda una cadena, maliciosa, digámoslo así. Eso me atañe a mí porque yo hago parte de la sociedad y hago parte del mundo. En la medida que uno se da cuenta que la plata de los impuestos termina siendo utilizada para otras cosas, por otros fines. Entonces me afecta muchísimo porque pues yo pago impuestos de mi carro. Por ejemplo, el impuesto de mi camioneta este año fueron 450.000 pesos. Y adicional a eso me toca mandarle cambiar la suspensión y demás porque los huecos no dejan que el carro esté en óptimas condiciones. No sé, que todo se va volviendo un poco más baila. Sí. Y pues es algo que hay que tratar de combatir. Bueno, como pudimos ver en el video anterior, a pesar de que es difícil a veces aterrizar muy bien y poner en palabras claras cómo nos afecta la corrupción, los jóvenes tienen una comprensión un poco más avanzada de ella y pueden comprender cuáles
son sus impactos en su vida y más allá en la ciudad, por ejemplo, porque este video lo hicimos en Bogotá. Esto lo que quiere decir es que contrariamente a lo que muchos piensan, a los jóvenes sí les interesa lo que tiene que ver con su calidad de vida, les interesa la política y el cuidado de lo público y realmente pueden llegar a comprender cómo los afecta. Pero, sin embargo, como vimos en el programa pasado, en realidad la corrupción es un problema silencioso y es muy difícil de comprender en algunos escenarios en los cuales presenta una gran complejidad, como en las diferentes formas en las que se presenta en Colombia. Por eso, trajimos el día de hoy a un experto para que nos explique muy bien qué es este fenómeno, cómo afecta las condiciones de vida en un país como Colombia y para que podamos, a través de su conversación, entender un poco más sobre este fenómeno. Entonces, nuestro invitado de hoy es Andrés Hernández, que es el coordinador senior del programa de Transparencia Internacional, pero adicionalmente es uno de los fundadores de OCASA y es su actual presidente de Junta. Le damos entonces la bienvenida a Andrés y adelante con el video. Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso del poder delegado para el beneficio propio. Esta definición tiene tres componentes. El quién, estamos pensando o nos estamos refiriendo a qué persona o qué actor es el que está ejerciendo la corrupción, ¿no? Y casi siempre me atrevería a decir, la corrupción tiene dos partes, ¿no? No es solamente una sola persona que quiere ser corrupta y encuentra la forma de hacerlo, sino también alguien que es o cómplice o que ofrece o que provoca esa corrupción, ¿no? El cómo se ejerce esa corrupción, ¿no? De fenómenos que no afectan solamente a un individuo, pero que afectan a una comunidad, a un grupo y a una sociedad en general, ¿no? Entonces, el cómo varía mucho, ¿no? Desde una pequeña, un pequeño acto de soborno, digámoslo así, pequeño, hasta la gran corrupción que involucra gente vinculada con las altas esferas de poder o grandes empresas transnacionales o incluso pues organizaciones criminales, ¿no? Entonces, el para qué. Como lo decía antes en la definición, es un abuso del poder delegado para el beneficio propio, ¿no? En ese beneficio propio implica que estoy afectando a los demás o que estoy dejando de beneficiar a los demás, ¿no? Una sociedad en general debería preguntarse, bueno, ¿cómo me está afectando a mí o a nosotros en conjunto la corrupción, ¿no? Que implica que se esté abusando el poder desde el sector público o desde el sector privado o incluso entre la sociedad civil, ¿no? Si es una delegación del poder, esa delegación puede pasar bien sea en unos representantes elegidos o cuando, por ejemplo, una empresa privada nombra a un presidente que está queriendo generar algún tipo de resultado y actúa con base en comportamientos pues, de corrupción, ¿no? En primer lugar podemos hablar de un daño pues, económico, ¿no? En el sentido en que los recursos de aquella persona que está abusando del poder, aquellos recursos que tiene esa persona en sus manos, están siendo primero o mal utilizados. Por ejemplo, cuando se hace una contratación de algún bien o algún servicio que quiere el Estado y contrata a un proveedor, por ejemplo, que no es el adecuado, o bien cuando se crean falsas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en un hospital se compran medicinas que en realidad no son necesarias o se compran equipos que nunca se van a utilizar solamente porque hubo alguien de alguna empresa que vino a vendérmelos o porque yo tengo un familiar en tal empresa a la cual quiero beneficiar, ¿no? De daños políticos. Y esto es importante y aunque suena un poquito en el lugar común de pensar que la corrupción es más hacia lo político, es muy importante resaltarlo porque en general, en la medida en que como ciudadanos siempre estamos pensando que los corruptos son los que están en las instituciones públicas, pues cada vez confiamos menos en ellos
cada vez perdemos la motivación para ejercer sobre ellos un control. Entonces, la pérdida de confianza en las instituciones por causa de corrupción puede generar aún más corrupción, aún más opacidad, de un daño social. Y esto es muy importante, y aquí hablamos, por ejemplo, en comparación con el medio ambiente, ¿no? Durante los últimos 10, 15 años, a nivel internacional, bueno, a nivel nacional, y en general la gente se ha concientizado mucho sobre el efecto que tiene la contaminación sobre el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, una licitación que estuvo viciada por algunos actos de corrupción no solamente está afectando a aquellas personas a quienes va dirigida, digamos, esa compra de ese bien. En ese momento hablamos, por ejemplo, de salud, ¿no? No solamente afecta a aquellas personas a quienes finalmente van a recibir unas medicinas o van a recibir un servicio, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Se están desperdiciando recursos que hubieran podido ser utilizados en otro aspecto. Se está entregando un servicio que es de baja calidad. Estoy dejando de confiar como ciudadano en el hospital, en el político, en la persona que me está atendiendo. Estoy enviando una señal respecto a que lo público en mi sociedad realmente no es valorado. Bueno, ahora que ya tenemos un poco más claro qué es la corrupción, pasemos a nuestra sección Héroes y Víctimas. 17.000 kilómetros con un 80% rural. Se le conoce por su gran riqueza y diversidad natural y cultural. El 40% de sus más de 22.000 habitantes vive en condiciones de pobreza extrema. Aproximadamente más del 40% es población indígena y el 53% es población menor a 18 años. La Contraloría lo reconoce como el municipio del país que más recibe regalías por parte del petróleo. Puerto Gaitán es un municipio rico lleno de gente pobre. Las regalías son millonarias, pero su manejo deja muchas dudas. Nadie entiende por qué a pesar de los millonarios recursos que recibe, su situación social es cada vez más crítica. Un revelador informe presentado por Semana pone en evidencia la cruel realidad de los niños indígenas de la región. Tan solo este año han muerto 13 infantes por desnutrición, aun cuando se han ejecutado contratos por más de 2.000 millones de pesos para recuperación nutricional. El hospital es de primer nivel, así que deben ser enviados a Villavicencio. La mayoría de ellos mueren en el camino. Se gastan millones en el Festival de la Cachama. 1.200 millones de pesos cuesta el Festival de Verano para traer a Daddy Yankee y Willy Colón. Y 2.500 millones de pesos costó este arco en concreto, que es tan solo un adorno. Tenemos el gran Festival de Verano, pero al mismo tiempo tenemos pobreza en la gente, desnutrición, falta de educación. Hizo difusión por varios medios de comunicación, pero como siempre todo termina por olvidarse. No permitamos que la falta de memoria haga que estas historias se repitan. El municipio de Puerto Gaitán no tiene, ni ningún municipio, ni las herramientas legales, ni otro tipo para que en un abrir y cerrar de ojos, por decirlo de alguna manera, se soluciona o le entregue recursos. Es que la pregunta va dirigida a cada ciudadano para que no sigan pobres. Es lamentable la historia que acabamos de ver, pero es un ejemplo claro y vivo de lo que es la corrupción, la forma como nos afecta y toca a todos día a día. Es increíble que en uno de los departamentos más ricos del país estén muriendo niños y los recursos se estén gastando
prioritariamente en construir cosas que nadie utiliza o hacer grandes eventos que sí los disfruta mucho la gente, pero que no deberían estar dentro de las prioridades del gasto de los recursos públicos. La indiferencia ciudadana solo nos llevará a que estas historias continúen repitiéndose, solo cambiarán las víctimas y próximamente la víctima podría ser tú. Hay que estar entonces en cualquier momento para poner en off la corrupción. Es por esto que les traemos a continuación una sección que es muy importante e interesante, ya que todos nosotros jóvenes tenemos una afinidad especial con el Internet y las redes sociales. Es por eso que a partir de este programa les presentaremos en cada una de nuestras emisiones herramientas a través de la web mediante las cuales ustedes pueden tener acceso a la información o pueden inclusive hacer sus propios procesos de lucha contra la corrupción. El día de hoy veremos 2 herramientas de software libre que pueden utilizarse en esta lucha. Las wikis, que son herramientas de creación colectiva de conocimiento, y UshID, o herramientas de mapeo. Ustedes también pueden recomendarnos sitios web, plataformas o redes sociales al servicio de la lucha contra la corrupción. Simplemente tienen que escribirnos a comunicaciones@ocasa.org.co o en nuestro Twitter OcasaJóvenes. Hola, soy Fabián López. Desde hoy voy a estar acompañándolo siempre acá en su programa Lucha TICs, en el cual vamos a ver ciertos enlaces agradables para poder hacer denuncias, estar pendientes sobre cositas, y para el día de hoy vamos a hablar de 2 páginas que están tremendas. La primera de ellas es Corrupedia. Como pueden ver, es una enciclopedia de corrupción que cualquier colombiano puede consultar, actualizar antecedentes de corruptos, de funcionarios públicos. La página va a permitir que si hay un interés por una persona por denunciar, permítaselo a través de fichas. Obviamente se busca una mayor imparcialidad, casos que sean totalmente objetivos. Es mi Panamá Transparente, es un interesante enlace en el cual todo ciudadano de la República de Panamá puede enviar su denuncia sobre cosas o sobre casos de homicidio. Lo importante de una página como esta es que permite al ciudadano del común poder, desde su realidad, desde sus aspectos coyunturales, manifestar de alguna forma u otra, de forma legal, ese tipo de denuncias. De forma particular quiero recordarles a todos que ambas herramientas, tanto Corrupedia como web y la página como mi Panamá Transparente, son páginas que hacen que el ciudadano se acerque mucho más al cuidado de lo público, lucha contra la corrupción y lo haga de una forma objetiva, evitando la especulación y obviamente permitiendo que haya una responsabilidad del funcionario hacia el ciudadano. Bueno, espero que les haya gustado la sección que nos presentó Fabián. Es muy interesante ver cómo estas herramientas se utilizan no solo con los ejemplos que vimos hoy, sino en muchos otros. Por ejemplo, la misión de observación electoral utiliza herramientas de mapeo similares a las que utiliza mi Panamá Transparente para hacer todos sus procesos de difusión de los resultados de la observación. Así como contamos con herramientas tecnológicas, también tenemos muchas maneras para involucrarnos en la lucha contra la corrupción. De nada vale quejarnos y estar cansados si no estamos dispuestos a hacer nada por cambiar las cosas. Anímense todos. Y llegó la hora del top anticorrupción. Les tenemos los 3 recomendados del día de hoy, todos muy interesantes. Definitivamente otras maneras de entender el fenómeno de la corrupción y expresar el cansancio que sentimos frente a él. Es tiempo de despertar porque la corrupción nos afecta a todos, por eso pues les recomiendo una serie de videos que vamos a ver a continuación, donde vamos a apagar la corrupción entre todos, y dentro de estos videos está uno sobre Bogotá que es para decirle no al soborno.
Bueno, yo soy José Antonio Camargo, soy gerente general de American Pipe. American Pipe es una empresa que lleva más de 50 años en el mercado colombiano de tuberías de acueducto y de alcantarillado. Nosotros desde el año 2005 pertenecemos al Acuerdo Transparente de Empresas Fabricantes de Tuberías y Accesorios. Es un acuerdo que suscribimos con el apoyo de Transparencia por Colombia, con el fin de evitar prácticas de corrupción en el sector de fabricación de tubería. Se creó un comité de ética dentro de ese acuerdo que permite, entre otras cosas, que nosotros, los miembros del acuerdo, denunciemos procesos licitatorios donde vemos cosas extrañas o que algo anda mal, y ellos entonces toman esos casos y monitorean todo el proceso del licitatorio de principio a fin. Inclusive, después de adjudicado un proceso, hacen seguimiento a la ejecución de las obras. La corrupción es un elemento que frena de una forma terrible el desarrollo de un país. Es un hueco en donde se pierden recursos fundamentales que se requieren para que un país crezca y se desarrolle. Para combatir la corrupción, yo como gerente de esta empresa, primero digo no al soborno. Cualquier situación en que me planteen alguna ayuda, digo absolutamente no, nosotros no entramos en eso. Y segundo, para combatir la corrupción, hago parte activa de este grupo, de este acuerdo. Yo soy consciente, siempre he dicho no al soborno, no a ignorar más los problemas de corrupción. Empresarios, es tiempo de despertar y combatir la corrupción. Es tiempo de despertar. Visita tiempodedespertar.org.co. Hola gente del programa Corrupción en Off. Hoy vengo a recomendarles el libro La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Les recomiendo este libro donde se narran las vivencias de un grupo de jóvenes que aprenden a vivir en un contexto represivo en donde son obligados a hacer cosas que ellos no desean. Yo voy a retomar el libro, me parece súper chévere, este fin de semana me pondré a leer. Un saludo para todos, nosotros somos Profetas, queremos invitarlos a que nos sigan en YouTube, en Facebook, bueno, en todas las redes, a Profetas y Corrupción, una canción que te hace pensar un poco, música que te puede gustar. Bueno, y lastimosamente llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su compañía y los invitamos a estar muy pendientes de nuestros siguientes programas porque vienen cargados de información buenísima que estamos seguros. Les recordamos la página web de Ocasas, www.ocasa.org.co. En Twitter estamos en @jóvenes y en Facebook Corporación Ocasa. Un gran abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa. Los dejamos para finalizar con el video de Profetas y su canción Corrupción. Esa es una canción muy especial para Ocasa porque con esa canción fue que empezamos nosotros a participar de una forma más activa en la red global de jóvenes contra la corrupción. Profetas es una de las bandas padrino del concurso Voices Against Corruption que se hace todos los años y que lo que pretende es destacar el talento de cantantes y de bandas de todo el mundo que quieren luchar contra la corrupción a través de sus voces. Adelante. Transparencia entre los pueblos.
paz es un lugar hermoso. Quienes hemos nacido aquí nos sentimos tan orgullosos y hacemos alarde de la riqueza de su valle, de los frutos de esta tierra y la belleza en su domare. Y es impensable que un solo lugar lo posea todo, pero ni modo, de la lluvia una verdad sale del lodo. Y es que todo no es para todos, aquí la ley es que el vivo vive del bobo loco. Get up for the future, stand up against corruption. Get up for the future, stand up against corruption. Get up for the future, stand up against corruption. Get up for the future, stand up against corruption. Corruption, 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 la plus grande addiction dans le monde. Corruption, 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 la plus grande maladie dans le monde. La politique, l'argent, le pouvoir, tout le monde il veut l'avoir. N'importe quoi, la malheur de l'humanité, c'est la corruption. Get up for the future, stand up against corruption. Get up for the future, stand up against corruption. Get up for the future, stand up against corruption. Get up for the future, stand up against corruption. Y es que nunca jamás algunos de sus habitantes sufren de una compulsión frenética, un virus contagioso que ataca la ética, un deseo insaciable de tener más. Es que genera confusión, que con tantos recursos hasta para exportación haya tantos niños sufriendo desnutrición, que resulte tan costoso el acceso a la educación. Así que get up, stand up for the future. Get up, stand up for the children. Get up, stand up against corruption. Education is the key, the masterpiece for every nation. Un mejor futuro, transparencia entre los pueblos.